Su brazo se tensaba, le ardía y a la vez sentía que un sudor frío le recorría el cuerpo entero. Su vista comenzaba a nublarse. La cabeza le daba 1000 vueltas. Mientras lloraba de dolor, se arrastraba por el suelo. Intentaba ponerse de pie, pero sus piernas temblaban. No tenía la fuerza para levantarse. Su corazón latía a 1000 por hora, mientras en el estómago se aceleraban las ganas de vomitar. Con una mano trataba de sostenerse pegado a un árbol del cual emanaba un extraño olor. Él solo podía pensar en su padre. Cuando comenzaron los terribles dolores en sus articulaciones, el miedo le brotaba por los poros, mientras pensaba que no tendría oportunidad alguna de volver a verlo. Méndez, un famoso paleontólogo experimentado, estaba, en una difícil situación. Apenas habían pasado horas y no podía entender cómo su hijo se había perdido en aquel peligroso desierto, pues él siempre, desde que llegaron a aquel remoto lugar, le había explicado que nunca debía alejarse de casa y de los peligros que le acechaban, que a simple vista lo hacían parecer inofensivo. Esto, sumado al desespero de su esposa, le estaban destrozando el corazón y la tranquilidad. Hallaron su oso de peluche y algunas huellas que no habían sido borradas por el viento. Eran las únicas pistas que tenían para encontrarlo antes de que, sí, fuese demasiado tarde. Se respiraba culpa en el ambiente, pues Méndez había tenido que salir muy rápido de la casa y dejó a su niño Juan al cuidado de una niñera que apenas conocía y había encontrado en una aplicación que le recomendaron. Aquel día había discutido muy fuerte con su esposa, María. Ella últimamente estaba teniendo extrañas salidas sin sentido. No habían tenido más intimidad desde hace 2 años y medio, y esto lo hacía sentir en mucha desventaja. Sentía en su corazón que algo andaba mal, y pues no estaba para nada equivocado. Bien, Méndez era alguien metódico y tenía un amigo que era detective, y sumido en su desespero, decidió contratarlo para saber qué hacía su esposa cada que salía sospechosamente de su hogar. Resulta ser que parecía estar enamorada de alguien más, un antiguo amigo de la universidad con el cual Méndez muchas veces compartió salón. Aquel amor se había vuelto un idilio para su esposa. María estaba viviendo el amor a todo dar y comiendo en los mejores restaurantes del pueblo junto a aquel traidor. Méndez aquel día se había enterado por medio de su amigo, el detective, que María planeaba escapar con su nuevo amor. Se irían a vivir la vida loca en París, así que muy temprano salió a buscarla y dejó a su pequeño hijo Juan al cuidado de la primera niñera que encontró. Y no es que fuese mala, solo que se había quedado dormida y Juan se había perdido en la inmensidad de aquel enorme desierto. Esto claramente tenía la cabeza del famoso Méndez fuera de sí. Quería recuperar a su esposa y en su afán había descuidado a su pequeño y valiente hijo. A veces la vida insiste en ponernos en situaciones desafortunadas, pero está en nosotros hacer la diferencia. ¿Será que esto se puede para revertir los problemas y poder resolverlos de la mejor manera? Muchas veces los padres descuidan y dañan a sus pequeños hijos por no poder llevar una relación armoniosa entre ellos, que primero son padres y luego esposos. A unos cuantos kilómetros, mientras Juancito ignoraba la cantidad de personas que lo buscaban, él continuaba caminando, un poco desorientado, con su mochila y una vianda de agua que su papá hace mucho tiempo le había regalado.
él había aprovechado el descuido de su nueva niñera para ir al desierto y encontrar alguna esmeralda o tesoro jamás encontrado, con el fin de recuperar la atención y el amor de sus padres. Pero bueno, las cosas no estaban saliendo tan bien. El calor estaba a todo dar. Era un pequeño niño en medio de la nada, que no sabía cómo regresar y que no estaría preparado para lo que aquella aventura en el desierto le estaba deparando. Las horas parecían una eternidad y Juancito no paraba de caminar sin saber en dónde estaba exactamente. La angustia de estar perdido lo hizo no fijarse que pisó una peligrosa serpiente y lamentablemente aquel feroz animal reaccionó de la manera más agresiva que podía hacerlo, causando una picadura mortal en el brazo de nuestro querido Juancito. Los síntomas y el llanto no tardaron en aparecer. Comenzó por perder fuerzas en sus piernas y caer en la arena caliente hasta perder el conocimiento por completo. Su vida estaba corriendo mucho peligro y cada minuto que pasaba era crucial. Méndez estaba desesperado buscándolo en aquel extenso desierto. Alquiló un enorme y sofisticado helicóptero para ayudar con la búsqueda a la policía del estado. En aquella nave de copiloto iba su amada esposa, con la cual había logrado hacer las paces. Habían decidido darse una nueva oportunidad. Claro, esta vez sin terceros. Sentía que, de no encontrarlo, todas las esperanzas se perderían y sus vidas ya no volverían a tener sentido. La culpa los torturaba enormemente. Tenían el alma en un hilo. Finalmente, mientras ya casi caía la noche, Méndez pudo observar a lo lejos un pequeño brillo y al bajar la altura del helicóptero pudo darse cuenta de que había un niño y ese niño, sí, era su hijo Juancito. Al descender y lograr aterrizar y enviar rápidamente a los paramédicos y a los demás rescatistas, corrió hasta donde se encontraba, lo cargó en sus brazos y pensó que tenía un cuadro severo de deshidratación, pero al colocarlo en la camilla, él y el paramédico pudieron notar que tenía una mordida de serpiente de cascabel en su brazo. Esto prendió rápidamente todas sus alarmas. María no paraba de llorar y gritar, pues hace algunos años había perdido a su hijo mayor exactamente por la misma serpiente cascabel, conocida como las más venenosas de aquel desierto. Fueron días de agonía. No era una zona fácil. Aquel lugar en el que se encontraban era un país en conflicto y conseguir el antídoto y cualquier medicina era complicado, hasta para los hombres más adinerados, como era el caso del famoso Méndez. Una vez que Juancito estaba internado en la mejor clínica del país, afortunadamente, su madre pudo conseguir que le trajeran el antídoto a cambio de una cuantiosa suma de dinero en menos de 72 horas. Resulta ser que sí, el amigo con el que su esposa se estaba divirtiendo fue la persona que hizo eso posible. Las vueltas que puede dar la vida, ¿no? ¿Quién se imaginaría que todo aquello ocurriría? En especial, Méndez. Así es, mis queridos amigos y amigas, cómo dos padres, en medio de una guerra, pudieron resolver sus diferencias y salvar la vida de su pequeño hijo, nuestro querido Juancito. No fue una fácil recuperación. Después de muchos tratamientos y muchas horas de espera y paciencia, finalmente el antídoto hizo efecto y los médicos lograron sacarlo del peligro en que se encontraba. Al verlos y abrazarlos, no podía dejar de sonreír. Había conseguido que su mamá y su papá se quedaran juntos y lo amaran otra vez. ¡Ay, los niños!
son lo más puro e inocente en este mundo. Por su parte, el famoso Méndez y su esposa María lograron reconciliarse sin rencores y se quedaron juntos por el resto de sus vidas, entendiendo y valorando más el amor y todo lo bonito que tenían. El amor triunfó. Muchas bendiciones para ustedes, sí, mis queridos oyentes, que me acompañan en estas historias que nos llevan a reflexionar sobre la vida.